Vamos a seguir en nuestra serie de predicaciones en 1 Corintios, así que os animo a que ya vayáis abriendo en 1 Corintios. Y Josema, el anterior domingo, acabó el capítulo 9. Y nosotros hoy vamos a estar viendo el capítulo 10, así que os animo a que abráis en 1 Corintios, capítulo 10, y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 22. Hoy estaremos viendo una de las consecuencias catastróficas que tiene la desobediencia a Dios. Y lo veremos, por supuesto, por medio del ejemplo del pueblo de Israel. Y también, por supuesto, estaremos viendo las advertencias que Pablo tiene acerca de la idolatría. Y el propósito de esta predicación, hermanos, mientras la estuve preparando, digo yo, Señor, háblame a mí, y el Señor me ha hablado, porque veréis que vamos a hablar un poco de estar fuertes. Y bueno, pues el Señor ahí en ese momento, ¡pum!, me trajo me vino una enfermedad, ¿no? El Señor lo permitió y estuve enfermo durante toda esta semana que he tenido que preparar el sermón, pero el Señor es misericordioso, es bueno y es grande, y me sacó de ella, por supuesto, ¿no? Y Él es al que debe de dirigirse toda la gloria. Así que el propósito es que salgamos más reforzados, y con más ganas de obedecer a Dios que a cualquier ídolo que tengamos en nuestra vida diaria. Vamos a leer el texto y después vamos a orar para dar comienzo a la predicación. 1 Corintios, capítulo 10, del 1 al 22. ¿Ya dice lo que me molestaba? Dice así la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias por habernos traído hasta aquí. Señor, estamos aquí abiertos, Señor, para escuchar tu hermosa
preciosa y bendita palabra, Señor. Sabemos que, como hemos cantado, la diestra que nos sostiene, mi Señor, es nuestro Señor Jesús. Que todo sea apuntado hacia Él, porque de eso se trata el Evangelio. Y por eso hoy estamos aquí, mi Señor, porque hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que te pido, Señor, que tú nos guíes por medio de la palabra, que me ayudes a mí por medio del Espíritu Santo a hablar fielmente tu palabra y no desviarme a ningún otro lado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta predicación la he dividido en 3 puntos porque tiene un texto bastante largo y os pido paciencia, por favor, porque no vamos a estar 2 horas, pero sí que os pido paciencia porque es un texto bien extenso y lo he dividido en 3 puntos. El primer punto, vamos a ver que las bendiciones espirituales no te hacen nacer de nuevo. Y lo vamos a ver leyendo un momento del versículo 1 al versículo 5. Pablo empieza, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Perdón, he echado un trago entre la alabanza y la predicación. Bien, Pablo empieza recordándoles a los corintios, y no solo a los corintios, sino también a la iglesia de hoy en día, porque sabemos que la epístola está dirigida a los corintios y pone estos ejemplos porque en Corintio estaba pasando este tipo de cosas. En Corintio se estaba cometiendo actos idolátricos, se estaban cometiendo inmoralidades sexuales, había murmuraciones, codicia entre ellos, y obviamente Pablo escribe la epístola a los corintios, pero como sabemos, esta epístola es universal. Esto también aplica a nosotros y más aún, porque a ellos se les está poniendo el ejemplo de Israel y a nosotros el ejemplo de Israel y el ejemplo de la iglesia de Corintio, o sea, aún más a nosotros. Así que les viene recordándoles las bendiciones espirituales que gozaban los judíos después de haber sido rescatados de la esclavitud de Egipto. La intención de Pablo, hermanos, a los corintios es comparar la iglesia de Corintio con la de Israel del Antiguo Testamento para que no cometan los mismos errores. Si recordamos bien, y se ha hablado hoy un poco en la escuela dominical sobre Moisés, que fue el que Dios levantó para liberar al pueblo de Israel, que estuvieron en esclavitud en Egipto. La Biblia dice que estuvieron unos 430 años, dice la Biblia, en el lugar de Egipto. Sin embargo, bueno, estudiadores y tal, pues dicen que no todos los años estuvieron esclavizados, ¿no? Pero gran parte de esos años sí que se mantuvieron esclavizados. Así que Dios escucha el clamor del pueblo, levanta un libertador, viene Moisés y los saca. ¿Cómo saca Dios a este pueblo? Bueno, demostrando una vez más que solo hay un único Dios verdadero, como lo hace por medio de 10 plagas. Estas 10 plagas tienen una connotación aún mucho mayor, porque estas 10 plagas, lo que hace el Señor es destruir todos los dioses que tenía el pueblo de Egipto, ya sea con la plaga de cuando tapa el sol, la de las langostas, cuando convierte los ríos en sangre, pues estos egipcios tenían a este tipo de dioses. Dios que demuestra, vuestros dioses no pueden hacer nada, yo soy mayor que ellos, porque no existen, yo sí soy el que soy. Y lo demuestra incluso con la muerte de los primogénitos. Y ahí ya el pueblo sale de Egipto, pero claro, no acaba ahí. Obviamente, Faraón le sigue persiguiendo. Y hasta donde quiero llegar es al momento en el que cruzan el mar. Ellos ya se encuentran en un desierto y a las esperas de lo que Dios haga con sus vidas, porque se encuentran, ya te digo, en una zona donde no hay nada. Ya en Egipto tenían todo, aunque estaban esclavizados, pero bueno, vamos a ver cómo ellos dicen, bueno, pero allí comíamos, allí teníamos, aunque sea carne y todo tipo de cosas. O sea, incluso el pueblo hebreo quiso volver a la esclavitud en vez de seguir a Dios. Así que tenemos 5 bendiciones que gozó todo el pueblo de Israel.
no se quedó ninguno atrás. Y los que se quedaron en Egipto, pues no lo gozaron, obviamente, porque se quedaron atrás. Pero todos, dice la Escritura, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cuáles son estas 5 bendiciones que el pueblo judío tuvo en la salida y también durante el desierto? Bueno, la primera de todas es que todos los padres estuvieron bajo la nube, nos dice el texto. O sea, todos estuvieron bajo la protección de Dios. Sabemos que Dios les seguía como, no sé si dice la palabra de Dios, un torbellino, una nube, les dirigía el camino, así que tenían la protección de Dios. Veían a Dios cómo les guiaba a la tierra prometida. Segunda bendición espiritual, cruzaron el mar. Y posteriormente, en Moisés, fueron bautizados como seguidores de Moisés. Cuarta bendición, comieron todos el mismo alimento espiritual. Y quinta bendición, bebieron la misma bebida espiritual. ¿Os fijáis cómo Pablo quiere hacerle ver a los corintios que la iglesia disfruta de estas bendiciones espirituales? ¿Qué tenemos? Bueno, a todo el pueblo judío saliendo de la esclavitud de Egipto. Nosotros podemos decir que Egipto es el pecado y Dios nos rescató de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y levantó un libertador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Jesucristo. Aquí el ejemplo es Moisés, pero no es suficiente, porque Moisés era humano. ¿Los liberó? Sí, pero temporalmente. Y ahora vamos a ver por qué. Pero temporalmente, porque él no era Dios. Jesús sí es Dios, verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Así que también todos fueron bautizados como seguidores de Moisés. La iglesia de Corinto estaban bautizados como seguidores de Cristo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Cuando la palabra de Dios habla acerca del alimento espiritual, ¿qué nos dice que es? Bueno, la misma palabra de Dios. El alimento espiritual que debe ingerir el cristiano es la palabra de Dios. Y la bebida espiritual que debe beber el cristiano es la fe que debemos de tener en Cristo. Y fijaros cómo lo dice aquí, versículo 3 y versículo 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y esto es lo más importante, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Cristo era la roca. El texto bíblico dice que Moisés, él golpeaba una roca y esa roca sacaba agua, ¿verdad? Ellos bebían de esa agua y se saciaban, ¿verdad? Se saciaban durante un tiempo, estaban saciados, tenían el estómago ya lleno. Sin embargo, la palabra de Dios nos apunta, sí, Jesús es el agua de vida eterna, pero es en un término espiritual. ¿Os acordáis de la mujer samaritana cuando Jesús está sentado al lado del pozo donde lo construyó Jacob y tal? Bueno, pues ahí se acerca a la mujer samaritana y llega a la presencia de Jesús y Jesús le pide agua, ¿verdad? Le pide agua y ella le dice, bueno, a ver, ¿cómo yo te voy a dar agua? No solo que eres hombre, sino que encima también eres judío. ¿Cómo yo te voy a dar agua a ti? Y empiezan a tener una charla porque los judíos con los samaritanos tenían una batalla cultural que eso no tiene casi ni comparación con lo que es ahora el Barça Madrid o el Boca River, no importa, o sea, era mucho más. Ellos se odiaban de verdad. Podían dejarlos morir en el suelo a un judío o un samaritano si pasaban por al lado de ellos. Era mucho más bestial que todo esto. Y él le dice, bueno, pero si yo te doy de beber del agua que yo tengo, ese agua, mira, no tendrás sed jamás. ¿Y qué piensa ella? Bueno, pues dame un poquito de esa pócima que tengas ahí guardada en el bolsillo, a ver si ya no tengo que venir más aquí, que no veas lo que me cuesta, encima todos me miran mal porque me he casado 4 veces, con el quinto no estoy casada todavía, la gente me mira mal, vengo a esta hora que hace un calor tremendo. No lo había entendido al momento, pero muchos de los judíos que estaban en el desierto tampoco habían entendido que donde tenían que mirar no era el agua que bebían para saciarse, sino la roca que estaba ahí, que milagrosamente les proporcionaba el agua. Eso es lo que tendrían que mirar. La samaritana lo entendió. Quiero dejar esto claro. La samaritana lo entendió y se fue corriendo. Dijo, ahora he entendido, el agua de vida eres tú, pero no literalmente, ¿no? Sino espiritualmente. Quien cree en Cristo como Señor y Salvador de su vida, correrán ríos de agua de vida eterna por su cuerpo. Y esto es lo que tenían los israelitas. Se bautizaron. Hermanos, mirad, se bautizaron.
participaron en la comunión, nosotros participamos en la comunión de la Santa Cena, ellos participaron en la comunión del alimento que Dios le daba, se sentaban y comían lo que Dios les daba, Dios proporcionaba maná que descendía del cielo todos los días, y esto es increíble, hermanos, porque todos los días Dios durante 40 años, a pesar de la incredulidad del pueblo, a pesar de la idolatría y de haber ido en desobediencia contra Dios, Dios les proporcionó pan, que era el maná que descendía del cielo. Y esto tiene un contexto más espiritual, porque, como he dicho, sabemos que el pan, o sea, el alimento espiritual es la palabra de Dios, eso lo sabemos. Estos judíos debían de tener la fe suficiente, estando en un desierto, de que Dios al día siguiente les iba a proveer el mismo maná. Porque Dios les dijo, comeréis maná una vez al día, a cierta hora cogeréis, y cuando pase el día no podéis guardaros nada, porque esta se va a podrir, ya no va a servir. Fijaros, el judío debía de tener la fe suficiente de que la roca que lo seguía, que era Cristo, y el alimento que venía del cielo, iba a estar también mañana. Así que es una advertencia, Pablo nos advierte a la iglesia de hoy en día y a la iglesia de Corintio que, hermanos, que estés bautizado no te salva. Que participes de la Santa Cena no te salva. Que sirvas en la iglesia e incluso que seas pastor no te salva. Incluso leer las Escrituras no te va a salvar. Esas cosas no salvan. Esas cosas son un fruto que viene por la salvación que Dios te ha dado. Cuando Dios te salva, cuando Dios te envía el Espíritu Santo y empieza a hacer llama en ti, empiezas a creer en Cristo como Señor y Salvador y te arrepientes, ahora puedes disfrutar de estas bendiciones espirituales en obediencia y en adoración a Dios, que por cierto, ese es el título de la predicación, obedezcamos y adoremos solo a Dios. ¿De qué nos sirve al cristiano de hoy en día participar de la Santa Cena? Sí, es súper importante. ¿Y de qué le sirve al cristiano participar en la adoración y en la alabanza? Súper importante. Pero ¿qué pasa cuando salimos por esa puerta después de un domingo? Si nuestra vida sigue siendo la misma, si llegamos a casa y maltratamos a nuestros hijos y a nuestra esposa, si en el trabajo hemos tenido que mentir para ascender de puesto, ¿de qué me sirve a mí participar de la Santa Cena? ¿De qué me sirve a mí haberme bautizado y haber dicho con mi propia boca que Jesús es mi Señor? Así que ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Y lo que vivía antes, porque lo vivía antes para el mundo, ahora lo vivo para la fe del Hijo de Dios. Y ahora cambia la cosa, todo cambia, ¿verdad? Así que este pueblo no lo había entendido. Y fijaros lo que nos dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No nacieron de nuevo. Tenían la nube que los protegía. Fueron bautizados como seguidores de Jesús, de Moisés, perdón, pero hace una referencia a la roca que es Cristo, por supuesto. Todos recibieron la palabra de Dios y lo vamos a ver ahora con los ejemplos. Las leyes estuvieron con Dios en su presencia. Todos bebieron del líquido, del agua que les proporcionaba la roca, que era Cristo. Pero aún así, muchos de ellos, y os voy a decir, todos menos 2 de esa generación pasaron a la tierra prometida. Solo 2 se pudieron tener acceso a la tierra prometida, Josué y Caleb. Fueron los que entraron en la tierra prometida. Si nos acordamos en esa historia donde Dios les manda a 12 espías, de los cuales 2 eran Josué y Caleb, y son los únicos que pasan la prueba. Y de la generación que salió de Egipto, solo ellos 2 entran a la tierra prometida. Los demás postrados en el desierto por desobedecer a Dios. ¿Pero qué creéis? Bueno, Moisés también, ¿no? La vio de lejos a la tierra prometida, pero el Señor le dijo, no vas a entrar por causa de tu desobediencia. Pero a Moisés le veremos en el cielo, ¿verdad? A Moisés le veremos en el cielo. Vemos, hermanos, con esto que hay un pueblo escogido. Hay un linaje, como tenemos el versículo de este año, hay un linaje escogido, hay un pueblo que ha sido adquirido por Dios y esos no se van a perder. Y lo vemos en este momento como muchos se quedaron postrados, pero otros obedecieron la palabra de Dios.
Este es el primer punto para que veamos las bendiciones espirituales. No te hacen nacer de nuevo. Participar de ellas no es significado de nacer de nuevo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el segundo punto de esta predicación, del versículo 5 al 13. No hay prueba, hermanos, que no podamos soportar. Más bien del versículo 6, perdón. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Hermanos, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. No solo para la iglesia de Corintios, sino para nosotros también hoy. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7, ni seáis idólatras. Vamos a ir abriendo Éxodo capítulo 32. Y vamos a ver tres ejemplos que nos trae aquí Pablo sobre la desobediencia. Voy a dejar aquí el móvil. Hermanos, por alguna razón tenemos el ejemplo de Israel, que empezó con un becerro de oro. Si nos acordamos, Moisés subió al monte por orden de Dios para darle las leyes, para que el pueblo tuviera estas leyes en sus manos para que se comportaran como un pueblo diferente de los demás. Sabemos que los demás pueblos tenían actitudes paganas, por eso hay tantas leyes en el Antiguo Testamento para que hubiera una diferencia entre el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, y los pueblos de afuera, para que dijeran, wow, estos tienen algo diferente que yo también lo quiero. Estos tienen a alguien que les provee cosas tan buenas que yo también las deseo. Pero mientras se iba Moisés al monte Sinaí a hablar con Dios, sabéis que la imagen es un fuego consumidor en el monte y nadie quería subir ahí a hablar y le dijeron, bueno, Moisés, vete tú y nos vas contando a ver qué nos dice Dios, porque si vamos ahí, nos quemamos, morimos en la presencia de Dios, ¿no? Así que Moisés sube, capítulo 32, voy a leer desde el 18 del anterior capítulo, porque pues da la casualidad de que también está dentro, hasta el 6. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se hicieron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, y se levantó a regocijarse. Hermanos, qué desastre. Después de haber salido de la esclavitud,
caen en la idolatría, se desesperan, dicen, Dios no puede estar en todos los sitios al mismo tiempo, Dios no es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente, y necesitamos algo visible para que nos vaya dirigiendo el camino, porque Dios ya no está ahí, solo está ahí, la nube está ahí, ya no nos está guiando. Ahora necesitamos algo visible, porque no podemos estar tranquilos. ¿Y qué hacen? Hermanos, una de las cosas que posiblemente ardió en ira al Señor, una ira santa, no como la nuestra ira es horrorosa, yo tengo una ira horrorosa, pero la ira del Señor es santa y justa, y también tiene misericordia, y lo vamos a ver ahora. Después de esto, Aarón, el que estuvo con su hermano, como ha dicho antes Gerson, hablando porque él no podía, le comunicaba todas las cosas que Dios le decía a Moisés, y Moisés se las comunicaba a Aarón para que Aarón hablaba, vio todos los milagros que Dios hizo, estaba en la presencia también, casi estaba ahí con Moisés. Él mismo cogió y hizo un becerro por la presión del pueblo. Y muchas veces esto nos pasa, por la presión del trabajo, de los amigos, por la presión de nuestro círculo, caemos en pecado, ya sea porque vamos a un cumpleaños y en ese cumpleaños se habla todo tipo de malas cosas y yo digo, bueno, pues yo también me tengo que sumar, o ya sea porque en otro lado están adorando otra cosa y yo también me tengo que sumar. La presión pudo con Aarón, y fijaros estas palabras que dice Aarón. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, fijaros, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué barbaridad, hermanos. Después de haber visto todo eso, el mismo Aarón dice, estos son los dioses que te han sacado. No aquel que habéis visto su mano dura, habéis visto lo misericordioso que habéis sido con vosotros, después de haber estado clamando durante años, Él os ha escuchado y se ha acordado de la promesa que tuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Él se ha acordado de vosotros. Hermanos, pero vemos una vez más, porque un poco más adelante aquí, el Señor dice, pues ahora los voy a destruir. Mira lo que está haciendo el pueblo al que tú has sacado. Dice Dios, ahora los voy a destruir. ¿Y qué hace Moisés? Ora por el pueblo. ¿Qué hace Moisés? Intercede entre Dios y el pueblo. Una vez más, vemos aquí otra comparación con la iglesia. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Él ha intercedido. Él ha muerto en la cruz por nosotros, para que la ira de Dios, que sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre, no cambia. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque yo escucho a cristianos decir que el del Antiguo Testamento, wow, qué duro es, y el del Nuevo, qué blando, ¿no? No, para nada, es el mismo. Lo único que lo que apagó la ira de Dios contra nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, es Jesús. Es la cruz de Cristo. Ahí cayó toda la ira de Dios para que ahora la iglesia pueda ser su precioso tesoro, el pueblo adquirido por Él. Hermanos, las ofrendas de paz que se hacían en el Antiguo Testamento, estas debían de comerse. Y esto es bien interesante porque luego en la siguiente parte vamos a ver esto, cómo de una manera te haces partícipe a la hora de comer algo sacrificado a los ídolos con los ídolos. Y eso lo vamos a ver ahora. Pero esto quiero recalcarlo antes. Cuando Pablo dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, no significa que hicieron una barbacoa y pues se pusieron a jugar a las cartas, ¿vale? No hicieron eso. Esto es mucho más atroz. Cuando Pablo dice esto es porque... Os voy a poner un ejemplo. ¿Habéis visto alguna vez una procesión de la Iglesia Católica Romana? Durante el día es una devoción impresionante. Todos salen, lloran, la miran, muchos corren a tocarla porque piensan que van a sanarse, salvarse. Es impresionante la devoción que hay, que está mal, pero es impresionante la devoción que hay del pueblo católico romano a la hora de sacar una escultura. Es muy impresionante. ¿Y qué pasa cuando cae la noche? Todos estos que tenían esa devoción, todos estos que estaban ahí adorando a esa estatua, los vas a ver cometiendo inmoralidad sexual, idolatría, murmuraciones, codicias, pleitos, envidias, engaños, todo tipo de pecados. Pues esto es lo que dice Pablo cuando dice que el pueblo se sentó a comer y se levantó a jugar.
se levantó a cometer todo tipo de inmoralidades sexuales. Segundo ejemplo, hermanos, quiero que vayamos a Números capítulo 25. De los versículos 1 al 9. Hermanos, después de levantar un becerro y adorarlo, el pueblo empezó a murmurar en... Un momento, que voy a leer el... Perdón. Esta es la muerte de los 23.000. Después de haber adorado al becerro, aquí no acabó todo, y el pueblo de Israel, aun a pesar de seguir desobedeciendo, adorando a otros dioses, fue en busca de más pecados. Vamos a leerlo. Versículo 1 al 9. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, mientras lloraban todos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y los alcanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24.000 hombres. Texto de nuestro dice 23.000. Y aquí dice 24.000, pero aquí Moisés está contando a los jefes y a todo esto. Pablo a lo que se refiere es a aquellos que cometieron esta inmoralidad sexual. Después de haber adorado el becerro, después de ver otro ejemplo que vamos a ver a continuación, estos israelitas, en el momento que tuvieron la oportunidad de ver otro pueblo, fueron en busca de más pecado, de inmoralidad sexual, y fornicaron con mujeres que no eran del pueblo. Y por supuesto, obviamente, no estaban casados, ¿no? Esto es un pecado tremendo y una vez más hubo más destrucción por causa del pecado. Con estos ejemplos lo que quiero que veamos, hermanos, es que Pablo nos está amonestando y nos los está poniendo como ejemplo para no cometer los mismos pecados que estos cometían, porque esto es lo que causa el pecado. El pecado causa la muerte. El pecado causa la muerte. Y nosotros estamos muertos espiritualmente, pero Dios nos ha dado vida por medio de su Hijo. Y el último ejemplo, hermanos, que voy a poner, está un poco más atrás, en Números capítulo 21. Aquí no acabó todo, por supuesto, del 4 al 9. La serpiente de bronce. Después, versículo 4, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia es muy importante también para la iglesia de hoy en día, hermanos. Si veis, otra vez cometieron pecado, murmuraron, codiciaron, como dice nuestro texto, prefirieron, ahora se me olvidan las palabras, perdón, prefirieron el pecado, prefirieron la esclavitud a las cosas que Dios les daba,
Se cansaron ya del pan, querían langosta, querían un buen huevos fritos con patatas, ya no querían pan todo el día. Se cansaron del agua, parece ser que el agua no querían igual una Coca-Cola, un refresco, algo que les animara el espíritu. Ya se cansaron y empezaron a murmurar en contra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, envió una plaga de serpientes que todos fueron mordidas por ellos. Y aquí otra vez Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. Otra vez vemos la intercesión de Moisés, de la misma manera, hermanos, que Jesús intercede por nosotros, porque este texto nos está diciendo lo que Jesús iba a hacer por todos ellos. Esta serpiente representa a Jesús, representa la muerte de Jesús en la cruz, y que cuando la miraran a ella, cuando miraran a la cruz, dijeran, podemos ser salvados, podemos ser sanados, podemos ser restaurados. Cuando miraran a la cruz y cualquier serpiente les mordiera, no importa, porque ya habían mirado a la serpiente y eran sanados. El cristiano de hoy, hermanos, debe de mirar a la cruz de Cristo para ser restaurado, para que haya un cambio profundo en su corazón diariamente. Diariamente debe de mirar la cruz y, como dice Pablo, gloriarnos en la cruz de Cristo, porque ahí está nuestra gloria. No está en las cosas terrenales, no está en las cosas del mundo, en los dardos que nos pueda lanzar Satanás. No, está en la cruz de Cristo. Como decían los corintios, ¿no? Porque para otros era locura la cruz de Cristo. Pero ¿cómo vas a creer en un Dios que murió en la cruz? Era locura, pero para nosotros, hermanos, es la mayor bendición que tenemos en nuestras vidas. Es nuestra mayor gloria. Así que volvemos a nuestro texto. Hemos visto acerca de estos ejemplos: idolatría, codicia, fornicación, tentación, tentar contra el Señor, murmurar. Y fijaros lo que nos dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y mirad, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchos de los corintios pensaban estar firmes, ellos se creían que habían entendido el Evangelio, se creían incluso más que Pablo, lo hemos visto en las predicaciones anteriores, como estos corintios creían ser más sabios que cualquier otro, se ponían en disputas, no, porque yo necesito mirar más a Pedro, porque él es el verdadero apóstol, no, es que el otro... Disputas, contiendas, dentro de la iglesia de Corintio estaba pasando esto y Pablo les dice, mirad, y a nosotros, mirad, quien piense de verdad estar firme, cuidado, no vaya a caer. Velad, orad para que no caigáis en tentación. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, fijaros, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Qué hermoso, porque nos ha puesto un ejemplo que igual nosotros diríamos, madre mía, estaban en el desierto y no veían nada, solo tenían la presencia de Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, no era una tentación que ellos no podrían soportar. ¿Sabéis por qué? Porque de la misma manera que entraron en la tentación, fueron rescatados por Dios, porque Dios les proveyó. ¿O acaso no consiguieron la tierra prometida? La consiguieron. Lo que significa que Dios nunca dejó de proveer al pueblo de Israel. Y Pablo les dice, esto ha quedado reflejado como ejemplo para nosotros, para la iglesia de hoy en día, para la iglesia de Corintio, para que miremos que hay pruebas. Por supuesto, aquí nos lo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tengo que aclarar, por supuesto, que la tentación no viene de Dios. Dios no tienta, tienta a Satanás. Pero, ¿sabéis qué es lo más hermoso? Pero fiel es Dios. Hermanos, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. No os ha sobrevenido una prueba que vosotros no vayáis a poder pasarla. Porque si confiamos y ponemos y nos quedamos debajo de esa roca que el pueblo de Israel tenía, que era Cristo, si nos cubrimos ahí, vamos a salir de la tentación victoriosos, pero no por nuestros méritos, sino porque nos hemos refugiado en la roca que es Cristo. La roca viene a ser algo importante. Es más, para nosotros la piedra angular, la que sostiene la iglesia, es Cristo, ¿verdad? Y la piedra y la roca que estaba con el pueblo de Israel era Cristo. Sigue siendo la misma, porque hay un pueblo, hay un linaje.
Hay gente que ha sido adquirida para la adoración y la obediencia a Dios. Pero no quiero que nos olvidemos, hermanos, que el punto número 1, las bendiciones espirituales. Punto número 2, hemos visto las consecuencias catastróficas que tiene la desobediencia y el no adorar a Dios. Pero es que estas personas tenían la presencia de Dios delante. Les acompañaba, iban protegidos bajo la nube. Todos estos dijeron que fueron bautizados como seguidores de Moisés. Yo he sido bautizado como seguidor de Jesús, ¿verdad? Yo he sido bautizado como seguidor de Jesús, yo vengo, participo de la Santa Cena, pero cometo las mismas atrocidades que el pueblo de Israel cometía y que los mismos corintios hacían. Porque vamos a pasar al último punto, al punto número 3, y vamos a ver que, bueno, y hemos estado viendo por medio de predicaciones anteriores que el pueblo de Israel cometió fornicación con rameras, capítulo 8, se ha estado predicando aquí acerca de eso. El pueblo, la iglesia de Corintio, aun diciendo que habían sido salvados y habiendo entendido a su manera lo que era la salvación, ellos decían, bueno, yo como cristiano puedo seguir fornicando con rameras. Bueno, yo como cristiano puedo seguir sentándome a participar de la mesa que han sido sacrificados para ídolos, que es lo que vamos a ver ahora. Yo como cristiano puedo seguir saliendo a la discoteca. ¿Qué más da? No pasa nada, ¿verdad? Si yo adoro a Cristo, si yo leo la palabra de Dios, si yo como cristiano puedo seguir consumiendo todo tipo de estupefacientes, drogas, alcohol, embriagarme, ¿verdad? El engaño, la mentira, la manera incorrecta de haber entendido la salvación. Bueno, si yo puedo seguir adorando a otros ídolos que sacan en procesión, ¿qué tiene? Si no es malo, claro que no es malo, si las imágenes no son malas. Lo malo es postrarse ante ellas. Lo malo es darles el lugar que le corresponde a Dios. Y que hemos visto en la escuela dominical, para los que no hayamos estado, hay un trono que gobierna todo el universo. Esté o no esté en nuestro corazón, Él gobierna todo el universo. Pero Dios ha decidido sentarse en el trono de tu corazón. Y lo que hacemos en el momento de desobedecer y deshonrar a Dios es quitarle del trono. Y es el tercer punto. Hermanos, tercer punto. O estamos con el Señor o estamos con los demonios y Satanás. Mirad, yo siempre digo una frase que lo dijo Martín Lutero y él dice que el ser humano es una fábrica de crear ídolos. El ser humano está constantemente buscando la necesidad de adorar otra cosa que no sea Dios. Y eso dijo Martín Lutero, y es verdad. Y fijaros, vamos a leer primero el texto que nos queda y vamos a seguir. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Versículo 22, muy importante. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Cuando Martín Lutero dijo esa frase, es por algo. Fijaros lo que nos dice Pablo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, ¿no os creéis sabios según la carne? ¿No os creéis filósofos como Sócrates? Pues huid. Si sois sabios, huid. Si sois necios, participar de la idolatría. Pecar contra Dios. Eso es ser necio. Lo contrario que había entendido el griego, eso es ser necio. Pero sabio es aquel que adora únicamente a Dios. Y fijaros que Pablo, en Corintio, más bien todo Grecia, vamos a decir así, a mí me gustaba mucho mirar la mitología griega y la mitología nórdica y la mitología egipcia. Cuando estaba en el colegio era algo que me apasionaba mucho. Y creer que esas cosas eran verdad era para mí, o sea, no creía que eran verdad, pero digo, ¿y si fueran verdad? Sería increíble, ver al dios del trueno.
ver al dios del inframundo, ¿eh? Que por cierto, el dios del inframundo me enteré hace poco, según la mitología griega, que no es que sea malo, ¿no? Sino que solo custodia el inframundo, ¿no? Un dato así que es una tontería, pero me hace gracia, ¿no? Pero estos creían en estas cosas y Pablo está hablando a una generación que venía de una cultura de idolatrar este tipo de ídolos. Antes, en Grecia, se hacían lugares donde la gente iba, hacía sus sacrificios, y otros lugares como templos donde a la Artemisa, a Zeus, iban, le presentaban la misma ofrenda y después tenían comunión, comían entre todos, todos comían. Y mirad, porque Pablo pone como ejemplo la Santa Cena. ¿Qué hacemos nosotros aquí el día de la Santa Cena? Nosotros venimos a participar, ¿verdad?, de la Santa Cena. Comemos del pan, bebemos de la sangre de Cristo, espiritualmente hablando. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Y qué hacemos después? Nos sentamos y empezamos a comer todos, ¿verdad? Nos comemos, hablamos acerca de cosas de la vida o incluso también del Señor, nos sentamos y participamos. Pero es que, mirad, versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. En el momento en el que nosotros participamos, somos un solo cuerpo. Aquí ya nos olvidamos, yo me olvido que soy español, Gerson se olvida que es colombiano, Mónica se olvida que es brasileña, Carlos se olvida que es... Oye, brasileño, perdón, se olvida... Estaba mirando a Marcos y como son una sola carne he dicho brasileña. Mónica se olvida que es uruguaya. Carlos se olvida que es paraguayo y ahora somos un solo cuerpo. Ahora todos somos una sola nación en Cristo. Así que participamos de lo que nosotros hacemos aquí. Versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Tú que comes de la Santa Cena, ¿no eres partícipe de la Santa Cena? ¿No estás teniendo comunión con Dios? Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Fijaros, una vez más, cuando tú participas de la Santa Cena, nosotros creemos que lo hacemos en memoria, un conmemoratorio de lo que Jesús hizo, instituyó, ¿verdad? La Santa Cena. No creemos que literalmente nos estamos comiendo a Jesús. Esto es lo que entendieron los judíos. Por eso es una de las cosas por las que dijeron, pero ¿cómo que tú eres el pan de vida? ¿Cómo que te tenemos que comer? ¿Cómo te vamos a comer? ¿No? ¿Cómo que vamos a beber tu sangre? ¿Tú qué crees? ¿Que somos caníbales? ¿Que vamos a echarte un mordisco cada uno en un lado? No, para nada. Para nada. Esto es más espiritual. La sangre y el cuerpo de Cristo, hermanos, y nos hacemos partícipe con ellos. Cuando comemos el pan, cuando tomamos la copa, nos hacemos partícipe y tenemos comunión todos. Y versículo 21, la amonestación. No podéis beber, hermanos, la copa del Señor y a la misma vez beber la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hermanos, la idolatría, obviamente, aquí está hablando en un contexto, por supuesto, de dioses paganos, de estatuas. Yo no sé, no creo que haya nadie aquí que haga eso, pero bueno, podría resultar el caso. Pero tenemos también una idolatría aún mucho más avanzada. Porque a veces pensamos, bueno, los idólatras son los de ahí, los de la iglesia de ahí, ¿verdad? Que sacan en procesión y adoran la estatua, o los espiritistas, o los que leen las manos, que todo eso, por supuesto, es de los demonios. Si a día de hoy te leen la mano, o vas a mirar en una brújula, a ver una burbuja, o vas a las cartas, o el horóscopo, hermano, eso no es de Dios. Eso no es seguir la voluntad de Dios. Eso es Satanás y los demonios jugando con la incredulidad de las personas. Pero aquel que ha sido regenerado, nacido de nuevo, no participa en estas cosas. Pero la idolatría va mucho más allá. Va mucho más. Yo sé que yo os he hablado muchas veces
acerca de mi caso, con la consola, con los videojuegos, incluso con las redes sociales, pero hermanos, eso se puede convertir en un ídolo en vuestras vidas. Algo que es normal, no pasa nada, no estás fornicando con una ramera, estás jugando a la Play o estás con las redes sociales dándole para abajo así embobado, como si no tuvieras hijos o vida, en ese momento, si tú estás ahí todos los días, no puedes despegarte, necesitas ver la última publicación de tu amiga porque no puedes vivir sin ver lo que le pasa, el chisme, el cuchicheo, hermano, eso es idolatría también. Eso es idolatría. Has quitado del trono de tu corazón a Dios y has puesto un móvil, has puesto una televisión, una serie, una películas, cualquier tipo de cosa que no parece mala, Satanás la vuelve en contra del Hijo de Dios para que ésta ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Así que esto es la idolatría, hermanos. Y Pablo nos amonesta. ¿Cómo la vencemos, hermanos? ¿Cómo vencemos? Porque en el versículo 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Cómo vencemos la tentación? Hermanos, siguiendo la línea de la predicación y viendo lo que hemos visto con la cruz de Cristo. Es la única manera de recordar que nosotros no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos. ¿O acaso pensáis que vamos a tener un cuartito ahí en el cielo y vamos a estar encerrados jugando a la Play? O no, hermanos, no sabemos. Dios nos ha dejado ciertas cosas en la Biblia de cómo es el cielo, pero no nos podemos hacer ni a la idea de todas las cosas que tiene preparado Dios para aquellos que obedecen y adoran a Él. Así que, hermanos, creo que la palabra de Dios ha sido predicada. El Señor, yo sé que nos ha hablado el día de hoy. Y con lo único que quiero acabar, mis hermanos, es con el versículo 22. No provoquemos a celos al Señor. ¿Cuál es uno de los mandamientos que al Señor dice, wow, yo tengo celo? Cuando un hijo de Dios va a donde otro ídolo. Dios se consume en celo. Y eso es lo que nos dice, si no me equivoco, en Éxodo, cuando está dando los 10 mandamientos, dice que no hay nada más que tenga celo Dios que cuando uno de sus hijos se va y se aparta por un ídolo. Hermanos, si es de Dios, volverá. Eso sin ningún problema. Pero no somos más fuertes que Él. No hay nada en este mundo que sea más fuerte que Él. No hay nada. Así que no provoquemos. O estamos con el Señor y lo obedecemos, o participamos de las obras de las tinieblas. ¿De dónde nos sacó? Según nuestro versículo de este año, Dios nos sacó de las tinieblas para que ahora podamos ver la luz admirable. ¿Quién es la luz admirable? Su Hijo. Su Hijo es la luz admirable que debemos mirar y debemos poner nuestra mira. Y nunca se me olvidará algo de las primeras predicaciones que vi en esta iglesia, que Gerson dijo que él tenía un amigo, que él era francotirador, y él dice, mira, yo cojo el francotirador y pongo la mira donde tengo que ponerla, en la vida eterna. Echemos mano de ella, echemos mano de la vida eterna y no tentemos al Señor. Hemos visto las bendiciones espirituales, hemos visto cómo el Señor nos ha puesto como ejemplo todas estas cosas y hemos visto qué causa la idolatría. Así que como último, hermanos, solo quiero acabar con el título de la predicación. Obedezcamos y adoremos al único Dios verdadero. Amén. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias una vez más porque ha concluido nuestro culto de hoy, Señor. El domingo que es tan especial para el cristiano. Es ese momento donde prepara toda la semana para venir a escuchar tu palabra, ya sea en la escuela dominical, después tu palabra también en la alabanza, en la adoración, con estos cánticos tan llenos de teología y tan llenos de vida eterna para nosotros. Y luego con la predicación, Señor. ¿Cuánto me has enseñado a mí por medio de esta palabra, Señor? Cayendo postrado en cama, Señor, ahí lo único que he podido ver es tu rostro. He podido ver el trono de tu gracia, Señor, y a la diestra, gobernando a tu Hijo Jesús por el poder, Señor.
Gracias, gracias te damos una vez más. Llévanos con paz, Señor, y que esta palabra sea de bendición para todos los que están aquí, para todos los que escuchen por el internet, Señor, y que puedan vivir una vida conforme a tu voluntad, en obediencia y en adoración, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo y por sus méritos. Amén.